Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Voz News. Yo soy Karina Yapor. Vamos a los titulares de hoy. Un buque de carga colisiona contra el puente Francis Scott Key de Baltimore, dejando el tráfico de la ciudad colapsado y obligando al gobernador a decretar un estado de emergencia. Hablaremos de ello. Y hay millones de dólares de contribuyentes que no lo han reclamado al IRS y pronto vence el plazo para hacerlo. Entérese si podría ser suyo. Y cerró el término para las inscripciones de los candidatos opositores venezolanos y Maduro aseguró su oposición a su medida. Hablaremos de ello a detalle. Qué bueno que está con nosotros. Iniciamos en Baltimore, en donde el puente Francis Scott Key se derrumbó después de que un buque de carga colisionara con él. El puente, que forma parte de la carretera interestatal 695, cruza el río Patapsco en el puerto de Baltimore. En el video se aprecia cómo el buque presenta lo que aparentemente fue una falla eléctrica 2 veces, quedándose a oscuras mientras maniobraba para cruzar por debajo del puente. Por su parte, la policía no ve indicios de que el derrumbe del puente se deba a un acto terrorista. También la Administración Federal de Aviación restringió el vuelo de aeronaves sobre restos del puente. Escuchemos. We will get through this because that is the Maryland spirit and that's what Maryland is made of. We are Maryland tough and we are Baltimore strong. So in the face of heartbreak, we come together. We embrace one another. Mire, escuchábamos las palabras del gobernador de Maryland. Por su parte, también el alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, declaró estado de emergencia por 30 días. Y la violencia continúa en Nueva York, pese a que el alcalde Adams diga lo contrario. Ayer, un policía de 31 años fue asesinado a quemarropa mientras trataba de identificar a un sujeto en un vehículo que resultó ser un delincuente reincidente. Según el reporte, el oficial Jonathan Diller se acercó a un vehículo detenido junto a una parada de autobús. Los agentes pidieron a los ocupantes del automóvil que salieran para ser identificados. Cuando intentaron sacar al hombre que se encontraba en el asiento de copiloto, el sospechoso, identificado como Guy Rivera, abrió fuego. La bala traspasó el chaleco antibalas de Diller, quitándole la vida. El Departamento de Policía de la Gran Manzana anunció que 800 policías locales comenzarán a patrullar por sus instalaciones. Y la popular cadena de gimnasio Planet Fitness, que se ha hecho eco en un escándalo después de que cancelaran la membresía a una mujer por tomar una fotografía y quejarse al gimnasio por dejar pasar a hombres trans a los vestidores de mujeres. Mire, según un reporte del diario New York Post, ahora la compañía habría asignado a un empleado de asistencia para acompañar a personas trans a los baños de damas, supuestamente para evitar conflictos. Vamos a otras cosas, y es que la Corte Suprema está escuchando argumentos orales para decidir si se debe restringir el acceso a un medicamento abortivo ampliamente utilizado. El caso se refiere en específico a mifepristona, uno de los 2 medicamentos utilizados en el aborto con medicamentos, que es el método de aborto más común en los Estados Unidos. Los jueces conservadores han cuestionado el argumento de la administración Biden de que los médicos que se opongan al medicamento no pueden demandar a la Administración de Alimentos y Medicamentos. El gobierno argumentó que los médicos pueden ejercer una objeción de conciencia. Y precisamente para platicar sobre este tema y sobre sus posibles efectos, nos vamos con el doctor Alfredo Melgar, médico internista, que está con nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta tarde. Hola, Karina, muchas gracias, al contrario, por invitarme. Un tema buenísimo, muy sensible, pero me parece importante discutirlo, ¿no? Abiertamente con nuestra gente. Así es, y lo primero que yo quisiera preguntarle es sobre los efectos secundarios inmediatos y a largo plazo de este medicamento. ¿Es realmente seguro, doctor? No creo que es seguro, Karina, no creo que es seguro porque hasta ahora se había usado en clínicas donde se monitorea a la paciente, a la persona, se hace un seguimiento. Lo que quieren aprobar es diferente. Quieren que esté la medicina disponible en la farmacia o por telemedicina. Y eso es un riesgo porque supuestamente estos 2 medicamentos, que es la mifepristona y el misoprostol, se deben usar antes de las 10 semanas de embarazo. ¿Qué garantiza que esa mujer joven tenga 10 semanas o menos de embarazo para usar
estos medicamentos que tienen efectos adversos serios. Náusea, vómito, sangramiento, infección, fiebre, abortos incompletos o que sea un aborto que esté fuera del útero, lo cual es muy peligroso para una mujer si toma estas pastillas que son abortivas. Así que yo creo que aquí hay una presión alta, una gran presión, Karina, por parte de estos grupos pro abortos que están alegando esa independencia de la mujer, ¿no? El derecho a que decida sobre su cuerpo. Pero aquí hay que jugar con las dos partes. Así es, doctor. La parte moral y ética y la parte médica de inducir un aborto. Así es, y eso es lo que precisamente queremos platicar con usted. Me parece muy puntual lo que usted señala de que se pueden dar abortos incompletos. Platíquenos un poco de cómo se dan, de cuál es el riesgo de estos abortos incompletos, cuáles podrían ser las peores consecuencias de ello. Y por supuesto, como usted lo menciona, aquí se está hablando de que esta píldora pudiese adquirirse por internet y que prácticamente cualquier mujer pudiese tomarla en su casa. ¿Cuáles son estos riesgos de que una mujer tome una de estas píldoras en su casa, doctor? Claro, Karina, el problema es que, por ejemplo, la mifepristona bloquea una hormona que se llama progesterona, que es importante en el embarazo. Y la otra, que es el misoprostol, aumenta las contracciones uterinas. Es decir, el trabajo conjunto de estos dos medicamentos es la que produce el aborto. Pero hay abortos incompletos donde el feto no sale completamente y eso solo se puede determinar si hay un ginecólogo presente. Si se le hace un examen intrauterino o abdominal para estar seguro que ese aborto fue completo. De esta forma no hay un control médico. Esto es un riesgo muy grande, sobre todo el desangramiento. Tampoco se sabe qué medicamento puede estar tomando esa mujer, qué medicamento, un anticoagulante, si tiene otro problema cardíaco, que interfiera con estas medicinas. Eso se llama interacciones entre las drogas. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que hay que evaluar personalmente con una mujer antes de tomar la decisión. Doctor. Y en este caso, la Corte Suprema tiene en sus manos un arma muy peligrosa y tiene que decidir. Recuerda, Karina, que el año pasado un juez de Texas había dictaminado que esta droga no era legal. O sea, que había una restricción del uso de la mifepristona. Sin embargo, eso después se apeló, otros jueces dijeron que sí, le estaban dejando como el caso Roe versus Wade, la decisión a los estados. Muy bien, Roe versus Wade, pero cuando usted le deja la decisión a los estados, tiene que explicarle bien a todas las personas, a las mujeres que en edad reproductiva, cuáles son los pros y los contras de estas medicinas. Por supuesto. Aunque esté aprobada por el FDA, Karina, aunque esté aprobada por la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, eso no quiere decir que sea completamente segura. Hay medicamentos que salieron al mercado y causaron efectos serios, cáncer, linfoma, sangramiento, y la tuvieron que retirar. Así que nada es 100% seguro cuando se trata de la vida de dos personas, de la madre y del niño. Así es, doctor Melgar, quiero agradecerle mucho. Esto que nos menciona me parece sumamente importante y resaltar que, irónicamente, esto se promueve como acceso a la salud de la mujer cuando en realidad puede tener el efecto contrario. Nos vamos a una breve pausa, quédese con nosotros. Miren, ¿sabía que hay mucho dinero sin reclamar al IRS de retenciones pasadas? Esto está a punto de vencer. Al regreso le contamos si algunos de estos dólares pudieran ser suyos.
Escuche esta cifra, más de $1.000 millones en reembolsos de impuestos aún no han sido reclamados por contribuyentes en todo el país. La Oficina de Recaudación de Impuestos, o IRS por sus siglas en inglés, dijo que aproximadamente 940,000 personas en Estados Unidos tienen hasta el 17 de mayo para presentar declaraciones de impuestos para reembolsos no reclamados para el año fiscal 2020. El reembolso medio promedio es de $932 para 2020. Texas con 93,400 contribuyentes, California con 88,200, Florida con 53,200 y Nueva York con más de 51,000 tienen la mayor cantidad de personas potencialmente elegibles para estos reembolsos. Así que si usted no ha hecho su declaración de 2020, podría estarse perdiendo de ese dinero. Sigamos en materia económica, y es que este año la tasa de desempleo subió en febrero al 3.9% en comparación con el 3.7% de enero. Según datos del Departamento de Trabajo, se trata de su nivel más alto desde enero de 2022. En febrero fueron creados 275,000 puestos de trabajo más que en enero, luego de que se revisara a la baja cifra del primer mes de 2024. Por cierto, que la Oficina de Estadísticas Laborales publicó los estados con mayor y menor tasa de desempleo, y tenemos que Dakota del Norte tuvo la tasa de desempleo más baja en febrero con el 2.0%, seguida de Dakota del Sur con el 2.1%, mientras que la tasa de desempleo más alta la tiene California con un 5.3%, seguida de cerca por Nevada con 5.2%. Y para analizar un poco de todo esto y hablar sobre las finanzas en las familias en Estados Unidos, tenemos con nosotros a José González, analista económico y financiero. Bienvenido, José. Gracias por estar con nosotros. ¿Realmente estas tasas de desempleo significan que la economía está bien o simplemente se está regresando a niveles prepandemia? No, estamos extraordinariamente bien. Son una tasa de desempleo por debajo del 4%. Es lo que se llama en economía empleo completo, full employment. Para cualquier efecto práctico nunca se puede emplear a toda la población del país, y se solía considerar en términos macroeconómicos que una tasa de desempleo por debajo del 5% del desempleo era full employment, y ahora estamos sistemáticamente y sostenidamente por debajo del 4%. Hay que tomar en cuenta que... José, lo que tú me dices es lo que escuchamos todos los días, y lo que escucho en la calle todos los días también es por qué, si se dice que la economía está tan bien, no nos alcanza a la mayoría de los estadounidenses. No nos alcanza el dinero. Por el problema inflacionario. El problema es que hemos tenido una inflación que llegó al 9.1% en junio del año 22. Y esa inflación ha venido bajando desde ese mes hasta la fecha a niveles del 3.2, 3.4%, que sigue siendo relativamente alta. Ahora, si bien el índice inflacionario, que es una canasta, baja sistemáticamente, la inflación que uno siente en el bolsillo sigue siendo muy alta. Hay tres ítems en la canasta inflacionaria, lo que se llama el CPI, que anuncia el Departamento de Trabajo cada mes, que son importantes para el consumidor: alquiler, o food at home, el supermercado, y gasolina, el uso de los combustibles, que son los que se llevan la mayor parte del ingreso. Y el food at home, el supermercado, sigue por 25% por encima de lo que costaba la comida hace un año. Y si bien el índice baja, los precios no regresan a los que eran antes. Y los sueldos no suben a la misma velocidad que los productos y la inflación. Por lo tanto, hay un descalce entre lo que uno gana y lo que uno gasta. Y si uno utiliza la tarjeta de crédito para compensar, las tasas de interés de esa tarjeta de crédito han subido del 19 al 21%. Así es. Bueno, José, de hecho ahora las tasas incluso están hasta el 24%, 27% en las tarjetas de crédito. Y quería decirte, porque me llama la atención, también se dice que la deuda de los estadounidenses en tarjetas de crédito es la mayor que se ha visto en los últimos años. ¿Cómo podemos entonces hablar de una economía saludable con un país que realmente está dependiendo de la tarjeta de crédito para comprar lo más básico, como es la comida y la gasolina? El 75% del crecimiento norteamericano se mide por el consumo. Este es un país que ya no es un país de productor industrial como era hace 50, 70, 80 años o el siglo pasado. Es un país que se dedica a los servicios
y producimos bienes de mucho valor agregado. China se ha convertido en el centro industrial del planeta. Somos una economía de servicios y de propiedad intelectual. Los teléfonos Apple se construyen fuera de los Estados Unidos, pero están completamente diseñados en Estados Unidos. O sea, al medir el consumo es una economía que depende de que sigamos consumiendo. De hecho, la economía ha seguido creciendo porque el consumidor americano sigue consumiendo y tiene una actitud positiva de cara al futuro. Lo que sucede es que todos los ahorros de la pandemia se fueron, con los beneficios fiscales particularmente que se dieron en la administración Trump y en la administración Biden, y nos hemos vuelto a endeudar. Ahora, ese nivel de endeudamiento, que es superior en tarjetas de crédito al $1 trillón, no es significativo para un sistema bancario que a su vez ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Y precisamente de ello te quiero preguntar rápidamente, se nos termina el tiempo. José, ¿cuál sería tu consejo? 2 cosas prácticas que las familias hispanas pueden hacer para salir de las deudas de sus tarjetas de crédito. Básicamente presupuestar. Es decir, la clave, depender del crédito y solo pagar la cuota mínima al mes, es no reducir esa deuda. Recuerda que si usted paga la cuota mínima, está pagando menos que el interés anual de la tarjeta. Y al no pagar, al pagar menos del interés anual, en la medida que el préstamo permanezca el mismo el año, el siguiente vuelve a empezar y vuelve a deber y vuelve a deber. Es una deuda eterna. La clave es pagar la mayor proporción posible del mínimo, amortizar lo que se llama el principal del préstamo y dejar la deuda de lado porque es una deuda muy cara. Y no volverla a utilizar, por favor. Mucha gente paga y lo que paga lo vuelve a utilizar, así que es importante, sobre todo que ahora las tasas de interés están tan altas. Como siempre, un gusto platicar contigo, José. Muchísimas gracias por estos consejos. Y mire, quien al parecer no tiene preocupaciones financieras es la exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Mackenzie Scott anunció que donará más de $640 millones a organizaciones benéficas, la mayor parte de los cuales a causas de extrema izquierda. Según el diario New York Post, entre los más beneficiados por este donativo están la coalición de inmigrantes de Florida, que se opone vehementemente a las medidas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, contra inmigrantes que cometen delitos, y la coalición por los derechos de inmigrantes y refugiados de Tennessee, y que lucha contra los esfuerzos en ese estado para aumentar la vigilancia de inmigrantes ilegales. Y en medio del creciente problema de invasores de viviendas en California, un grupo de ciudadanos decidió abordar esta crisis poniendo en marcha un innovador negocio que permite contratar a profesionales especializados para desalojar a los ocupantes ilegales de las propiedades. Tal como lo oye, en California, así como en otros estados del país, el problema de los llamados ocupas ha ido en aumento, especialmente después de las medidas adoptadas durante la pandemia del coronavirus, que otorgaban a los inquilinos más flexibilidad en caso de no poder cumplir con sus pagos mensuales. Sin embargo, conscientes de esta problemática, varios ciudadanos se unieron para crear Squatter Squad, una empresa que se presenta como una opción para que los propietarios puedan recuperar sus propiedades en un corto periodo de tiempo. Y hay buenas noticias para Trump. Las acciones de su empresa Truth Social subieron más de un 30% en el primer día de cotización en el Nasdaq, impulsando el valor de las grandes participaciones de Trump en la empresa, así como las participaciones más pequeñas de los fanáticos que compraron acciones como una muestra de apoyo al expresidente. Trump Media and Technology Group Corp se fusionó el lunes con una compañía de cheques en blanco llamada Digital World Acquisition Corp, y que está tomando ahora su lugar en la bolsa de valores Nasdaq. Mire, antes de que se comenzaran las operaciones, Trump Media tenía un valor de mercado de alrededor de $6.800 millones, una cifra que aumentará significativamente si se mantienen las ganancias de las acciones. Hasta el mediodía, hora del este, las acciones subieron un 34% a $62 cada una. Vamos a otros temas, y es que Robert Kennedy Jr. denunció que los demócratas están intentando sabotear sus esfuerzos en Nevada, donde asegura haber llegado a las 10.095 firmas necesarias. Kennedy alegó que el Comité Nacional Demócrata está solicitando un nuevo requisito para la petición sin fundamento legal. Este ataque a los derechos democráticos de millones de estadounidenses en Nevada y a su libertad de votar por un candidato independiente encarna la corrupción y depravación que ha llegado a caracterizar al Partido Demócrata, escribió en una publicación en su cuenta de X. Y mire, sale de cuidados intensivos la adolescente que el pasado 8 de marzo recibió una brutal golpiza cerca de una secundaria en St. Louis, Missouri.
Kaylee Gain ahora se está recuperando y ha logrado comenzar a respirar por sí misma. Así lo informó su familia. Y es que, como recordará la estudiante, sufrió una fractura en el cráneo y una inflamación cerebral como resultado de la brutal golpiza durante el altercado con otra estudiante de 15 años. Después de casi 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos, la familia de Kaylee anunció que la jovencita logra respirar por sí misma y que fue trasladada fuera de cuidados intensivos. Por supuesto, deseamos que se recupere por completo. Y mire, el representante estatal trans de Minnesota, Liz Finke, dice que quiere utilizar el dinero de los impuestos para hacer de Minnesota un refugio para niños trans y capacitar a más médicos infantiles en cirugía de cambio de sexo y bloqueadores de la pubertad. Escuchamos. Right? If you promise trans refuge, then we need to increase the number of people who are offering gender-affirming care because we already had a shortage and now more people are coming. So we have some money, hopefully we can pass, to help entice people to move from those states who also practice gender-affirming care. If you live in Missouri and all your clients can no longer access care, well, if they're leaving, you might also be interested in coming with your clients, right? And going to a place where you can serve without prosecution. We want to do internship programs and fellowship programs with Children's Minnesota and other places where people can learn gender-affirming care and become more. We need to increase the number of providers. Bueno, tal como lo escucha, mire, según Finke, estos proyectos de ley representarían un importante paso adelante para garantizar la igualdad de derechos y protección para los habitantes de Minnesota, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. ¿Qué le parece? Por otro lado, Wyoming se suma a la larga lista de estados compuesta por Texas, Utah, Dakota del Sur, Montana, Missouri y Dakota del Norte, entre otros, que prohibieron las cirugías y tratamientos de cambio de sexo en menores de edad. El gobernador Mark Gordon, del Partido Republicano, promulgó una ley para vetar la realización de procedimientos quirúrgicos y la administración de medicamentos vinculados. Firmé la SF-99 porque apoyo las protecciones que este proyecto de ley incluye para los niños, escribió Gordon en un comunicado tras la firma de la ley. Y mire, gran revuelo causó la contratación de la ex jefa del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, como colaboradora remunerada de la cadena NBC. Y es que la noticia generó malestar en las estrellas de la cadena, dejando al descubierto la falta de pluralidad y tolerancia dentro del medio de comunicación liberal. Las personalidades de MSNBC, Rachel Maddow, Jan Psaki y Nicole Wallace, entre otros, utilizaron sus programas para mostrar su oposición públicamente. La contratación se anunció el viernes diciendo que McDaniel se sumaría a la cobertura de NBC News con una perspectiva interna sobre la política nacional y el futuro del Partido Republicano. En otras cosas, un tribunal británico dictaminó hoy que Julian Assange podría no ser extraditado a los Estados Unidos acusado de espionaje, a menos de que las autoridades estadounidenses garanticen que no recibirá la pena de muerte. En la decisión judicial que le dio al fundador de Wikileaks una victoria parcial en su larga batalla legal, 2 jueces del Tribunal Superior dijeron que concederían a Assange una nueva apelación a menos de que las autoridades estadounidenses den más garantías dentro de 3 semanas sobre lo que le sucederá. Y un hombre de Ohio fue sentenciado a 2 años y medio de prisión por enviar amenazas de muerte a un funcionario electoral de la oficina del secretario de Estado de Arizona durante las elecciones primarias y generales en ese estado en 2020 y 2022. Joshua Russell, de 46 años, de Boise, Cyrus, dejó una serie de mensajes de voz amenazando la vida del funcionario electoral de Arizona. El fiscal general Merrick Garland aseguró mediante un comunicado publicado por el Departamento de Justicia que cualquiera que amenace a los funcionarios públicos que trabajan durante las elecciones se enfrentará a las consecuencias de sus actos. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a China por una campaña de ciberespionaje contra millones de personas, incluidos periodistas, políticos y académicos. Según Estados Unidos y el Reino Unido, Beijing utilizó una empresa como fachada para su trama de espionaje. Las sanciones alcanzan a la compañía de ciencia y tecnología Wuhan Qiaorusi y 2 ciudadanos chinos identificados como Zhao Wansong y Ni Gaobin. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y mediante la mencionada empresa, el Partido Comunista Chino llevó a cabo una amplia variedad de actividades de explotación de redes informáticas, de intrusión
informática. Por su parte, China rechaza estas acusaciones y afirma que protesta enérgicamente. En respuesta, Pekín insistió el martes en que se opone y ataca a todas las formas de ciberataque y acusó a Estados Unidos de utilizar a la Alianza de Espionaje Cinco Ojos para compilar y diseminar información falsa sobre amenazas de hackers chinos. Hacemos una breve pausa. El ente electoral permite la postulación de Nicolás Maduro e impide la candidatura de la oposición venezolana. Tenemos los detalles de esto y más al regreso. Visítanos en voz.us. Continúan las interrogantes en torno al atentado que cobró la vida de más de un centenar de personas en un anfiteatro de Moscú. Nos vamos con nuestra compañera Verónica Silveri, quien nos tiene lo último de las investigaciones. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Karina, y un gusto saludarlos a todos. Hoy estuvimos conversando con Erich de la Fuente, analista político y experto en relaciones internacionales, que nos puso en contexto sobre el atentado terrorista perpetrado en el Crocus City Hall en Moscú. Un tiroteo seguido de un incendio estalló en la sala de conciertos y según las autoridades rusas se contabilizan al menos 143 muertos y cientos de heridos. El grupo terrorista Estado Islámico de Khorasan, una filial de ISIS en Asia Central, se atribuyó a la autoría del ataque que generó un fuerte repudio de la comunidad internacional. El presidente Vladimir Putin, a pesar de reconocer que el ataque fue perpetrado por los terroristas islamistas, intentó relacionar el atentado con Ucrania. Para De la Fuente, esto es una señal de un conflicto interno en Rusia y abre preguntas en la población sobre cómo la inteligencia rusa no pudo prevenir el ataque. Y el intento de desinformación del Kremlin de vincular a Ucrania, lo que revela son varias cosas. Una es que Putin, por un lado, claro, usa cualquier cosa posible para culpar a Ucrania y poder encrudecer lo más posible la guerra. Habla de algo interno en Rusia, porque por todos estos años el pacto, entre comillas, entre Putin y la población es que, miren, no se metan en política, yo estoy en control y yo les doy estabilidad y seguridad. Abre preguntas en la población rusa de cómo no la seguridad rusa no pudo prevenir este ataque. El mismo grupo terrorista publicó un video grabado por una cámara corporal portada por uno de los terroristas. Se trataría del atentado más mortífero del Estado Islámico en Europa. De la Fuente indicó que los conflictos de ISIS con Rusia son la injustificada razón principal por la cual los terroristas asesinos provocan la matanza. Tienen muchos intereses. ISIS viene ya hace tiempo denunciando a Rusia. De hecho, hubo un ataque contra la embajada rusa en Kabul, en Afganistán, por Siria. Bien. Los rusos bombardearon a muchos musulmanes, no vinculados a ISIS en Siria, pero musulmanes, pero también a ISIS. ISIS ha dicho que esas cuentas se las iban a cobrar. Hay años de historia de intervencionismo ruso en Afganistán y también ISIS ve que Rusia tiene vínculos inclusive con el gobierno del Talibán, que mucha gente no sabe, pero ISIS y el Talibán son enemigos mortales. Rusia por años ha oprimido a las provincias
más musulmanas dentro de Rusia. El analista detalló que la inteligencia rusa falló al no escuchar las advertencias emitidas por el gobierno y embajadas inglesas y estadounidenses y al no prever que el ataque sucedería. Por otro lado, el riesgo es mundial, por lo que países como Francia ya han declarado alertas antiterroristas. Creo que es una señal clara que la inteligencia rusa falló. Siempre hay esa amenaza y creo que no simplemente porque ocurrió en Rusia ahora las personas están más alertas. Yo creo que los servicios de inteligencia saben que esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y de hecho has visto que las alertas se han levantado. En Francia está en el máximo nivel, que ha tenido también muchos temas con el tema de terrorismo. En Estados Unidos, la Casa Blanca se limitó a apoyar a su aliado ucraniano. Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el Estado Islámico es el único responsable de este ataque. Rusia ha sido objetivo de atentados islamistas en el pasado. El más importante de ellos fue en el año 2010. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Vamos a información de Venezuela, y es que en una jornada tensa, el Consejo Nacional Electoral, alineado a Nicolás Maduro, finalmente admitió la inscripción de los políticos que se hacen llamar opositores para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se trata de 12 candidatos, además del propio Maduro, quien se registró para las votaciones el lunes. Sin embargo, la plataforma unitaria denunció que hasta última hora intentó sin éxito inscribir a la doctora y profesora de 80 años, Corina Lloris, la candidata elegida para representar a María Corina Machado en las urnas y quien está inhabilitada por el propio régimen de Maduro. Para conocer más sobre lo que está pasando en la carrera presidencial en Venezuela, hacemos contacto con nuestro compañero Orlando Avendaño. Saludos, Orlando. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en Venezuela? ¿Hay una verdadera oposición para las elecciones presidenciales? Karina, mil gracias. No hay una verdadera oposición. Maduro se aseguró de elegir a los adversarios que lo iban a enfrentar en estas elecciones. Lo hizo utilizando todos los mecanismos, tanto la represión como la violencia, la persecución y en últimas la inhabilitación y simplemente no dejar acceder al sistema a la oposición verdadera que está en torno a María Corina Machado y su representante, que es la profesora Corina Lloris. No le dejaron participar y al final de la jornada, justo antes de que se venciera el plazo, ayer a las 12 de la noche, mágicamente una de las tarjetas de la supuesta oposición que estaban intentando inscribir a la profesora Corina Lloris, pero que no podían, mágicamente logró inscribir a su candidato, que es Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, que es reconocido por haber pactado su regreso a Venezuela del exilio, porque supuestamente era perseguido, regresa y apenas regresa le entregan una gobernación, ¿no? Claramente Maduro prácticamente garantizó su reelección ayer. De hecho, las elecciones yo te diría que no van a ser el 28 de julio, las elecciones fueron ayer, cuando Maduro garantizó y controló milimétricamente quiénes van a ser sus adversarios. Mira, a propósito de eso, quiero que escuchemos las palabras de Maduro, porque le mandó un mensaje a la plataforma unitaria. Escuchemos. Derecha maltrecha. El 28 de julio habrá elecciones, con ustedes o sin ustedes, derecha de los apellidos. Iremos a elecciones, siempre con el pueblo. Bueno, por cierto que el fiscal general venezolano Tarek William Saab denunció la captura supuestamente de 2 sospechosos de atentar en contra de Maduro durante su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Orlando, ¿qué te parece pues estas palabras de Maduro? Mira, eso es contra María Corina Machado y lo del fiscal igual. La persecución que han emprendido contra Machado, ayer sufrió todo tipo de acosos y amenazas y esta supuesta captura de 2 integrantes de su partido a los que acusan de magnicidio, que no es cualquier cosa. Es decir, están acusando a María Corina Machado de una conspiración para asesinar a Maduro. Lo que se proponía era partirle las rodillas a Machado y que Machado avalara este proceso fraudulento donde elegían a su oponente. Es decir, querían que Machado terminara cediendo a favor de Manuel Rosales, algo que ella se negó. Porque, por cierto, esta mañana María Corina Machado dio una rueda de prensa repudiando lo que había hecho Rosales, repudiando lo que había hecho la falsa oposición y denunció las amenazas en su contra y que había recibido advertencias para que no hiciera esa rueda de prensa y aún así la hizo.
Ahora, yo quiero también que escuchemos, porque tú tuviste la oportunidad de platicar en exclusiva con Corina Lloris. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que ella te dijo. Nosotros hemos solicitado una prórroga. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Bueno, deberías respetarlas, porque si tú no la respetas, quien se sale de la ruta electoral eres tú. No soy yo la que me estoy saliendo de la ruta electoral. Quien no está cumpliendo con los acuerdos eres tú, no yo. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos puesta esperanza y confianza. Si esto no se llegase a dar, evidentemente que nosotros tenemos que pensar en cuál es la respuesta que vamos a dar. A mí me estás cercenando, me estás conculcando el derecho a ser candidata a las elecciones presidenciales. Eso es un derecho que yo tengo como ciudadana. Tú me lo estás conculcando. Cuando tú estás impidiendo que yo participe, ahí hay un derecho que me estás violentando, porque tú no me has encontrado a mí ni nada para que yo no pueda participar. Yo no he estado en cargos públicos, yo no tengo inhabilitaciones, etcétera. Orlando, aquí te pregunto, antes de finalizar este segmento, ¿cuál es el plan B, C o D de la verdadera oposición en Venezuela después de esto? Mira, Manuel Rosales se ha vendido como el plan C, ¿no? Dado que no aceptaron a María Corina Machado, María Corina, estando inhabilitada, designa a una persona que es imposible de habilitar porque no tiene trayectoria política activa, que es la profesora Corina Lloris, y tampoco le permiten participar, por cierto, sin ningún argumento, por puro capricho. Ni siquiera le inventaron una inhabilitación o un tema jurídico. Y ahora aparece Manuel Rosales. Mira, Manuel Rosales no es el plan C, Manuel Rosales es el plan A de la dictadura. ¿Qué se ha propuesto María Corina Machado? Yo creo que una ruta de denuncia. Ella insiste en que su lucha es por elecciones libres, un poco para enmarcarla dentro de la Constitución establece, es decir, allá tratan de acusar de que está en un plan magnicida, de que quiere agitar el país. Eso es completamente falso. Ella ha dicho muy claro que su lucha es por elecciones, y yo creo que ella ahora va a empezar un proceso de denuncia y de organización de la sociedad para denunciar el fraude completamente grotesco que está llevando a cabo Nicolás Maduro. Bueno, y lo que va a ser interesante también es ver cómo reacciona el mundo fuera de Venezuela, ¿no? En relación a lo que está pasando ahí con estas elecciones, que queda evidente que no serán un proceso democrático en realidad. Gracias por siempre estar con nosotros para clarificar esta información. Orlando, usted quédese con nosotros, hacemos una breve pausa, ya vienen nuestros analistas para seguir hablando de los temas que hacen titulares hoy. Visítanos en voz.us. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Qué bueno que sigue en sintonía. Mire, ha causado revuelo el anuncio de la contratación por parte de la cadena NBC de Ronna McDaniel. Es directora del Comité Nacional Republicano, algo que ha causado indignación entre las estrellas liberales de la cadena. Incluso hay rumores de que podría ser despedida. Y bueno, quizá incluso para cuando termine esta edición podría confirmarse esto. Para platicar de ello nos vamos con nuestros analistas, Vanessa Vallejo, periodista de Voz, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, comienzo con Vanessa, porque muchos esperamos el retorno de los medios equilibrados, aunque el equilibrio no es fácil de conseguir ni de mantener. Ya lo vimos lo que pasó con Don Lemon y también precisamente con Elon Musk. Pero ¿es positivo este tipo de fichaje en los medios de comunicación, Vanessa?
Yo creo que Ronna particularmente es una persona que tiene información muy importante del Partido Republicano. A ver, durante años tuvo una posición demasiado importante. Entonces, desde luego que es una persona que tiene mucho que aportar a un debate y de primera mano, tiene información de primera mano. A mí lo que me sorprende es el escándalo que están haciendo los empleados de NBC. Yo nunca había visto, y menos al aire, por supuesto, a un empleado diciendo que su empleador le debe unas disculpas y que le exigen al empleador que les dé unas disculpas. El empleador contrata a quien quiera. Y una cosa es que personalmente la gente diga, bueno, no me cae bien. También otra cosa aceptable es que en cuanto estén al aire, bueno, le hagan preguntas incómodas o lo que sea. Pero ese tipo de reacción tan agresiva y culpándola y tachándola de ser una mentirosa y de que todo lo que sale por su boca es mentiras, pues simplemente muestra el miedo que esta gente tiene a la discusión y el nivel de intolerancia tan alto que manejan. Así es, bueno, la verdad es que a mí, yo coincido contigo, me sorprende bastante que hagan además público. O sea, lo más que se había escuchado es que por ahí a veces los empleados vayan y toquen a la puerta de los jefes y digan, hey, te puedo comentar algo, a lo mejor no estás tomando la mejor decisión, pero vaya, hacerlo públicamente como lo hemos visto, y no en uno, sino en una serie de programas de la cadena NBC y MSNBC, me parece excesivo. Incluso, por ejemplo, los conductores del programa Morning Joe de MSNBC dijeron que tajantemente que ellos jamás la iban a tener como invitada. Estados Unidos en los últimos años se ha ido a los extremos. Esa especie de conciliación entre ambas partes prácticamente ha desaparecido de los medios de comunicación. En los deportes vemos que puede haber analistas, comentaristas que difieren, pero sobreviven y cohabitan. ¿Por qué no se puede cohabitar en el mundo de la política, Alfonso? Bueno, yo creo que sí, el país está polarizado, pero aquí estamos hablando de la prensa, no de la política. O sea, se supone que en la prensa pueda haber un diálogo abierto, pero lo que está pasando aquí es que la prensa en los Estados Unidos, la prensa tradicional, el mainstream media, se ha comprometido con la izquierda. Esto verdaderamente es insólito, o sea, es una cultura de censura. Ronna McDaniel representa el votante promedio republicano, la base republicana. Y le están censurando sencillamente porque apoyó a Trump, apoyó planteamientos que ha hecho el exmandatario, y lo que ellos dicen es que esos planteamientos son falsedades, son mentiras, y que por eso ha perdido credibilidad y entonces se justifica la censura. Sabemos que MSNBC, que está afiliado a NBC, también deja de correr cuando el presidente Trump está hablando, pues no cubre lo que está diciendo con la misma excusa, es que dice falsedades. O sea, de esa manera entonces censuran la expresión de toda la oposición. O sea, se han abanderado por completo con Joe Biden y con los demócratas, como si los demócratas siempre dijeran la verdad. O sea, mira, yo pienso que hay muchas cosas que dice Joe Biden que son mentiras, pero aún así no creo que hay que censurarlo. Es importante que el pueblo escuche lo que él tiene que decir, porque es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y quiénes son estas personas para censurar a Ronna McDaniel? Estamos hablando de Joe Scarborough, de Rachel Maddow, personas que han adelantado en el pasado cosas que yo considero que son mentiras. La colusión con los rusos, decir que Donald Trump cuando era presidente no era un presidente legítimo, y nadie dijo nada, dejaron que ellos ventilaran eso al aire. Pero mira, eso es lo que pasa en una democracia. Se escuchan distintas opiniones, pero ellos ahora creen que son los jueces de lo que es verdad y van a censurar a personas con las cuales no están de acuerdo ideológicamente. O sea, realmente es verdaderamente penoso. Yo creo que de verdad sí estamos en un punto en el que se necesita regresar a ese equilibrio o por lo menos tolerancia de las ideas que difieren de los pensamientos de cada uno, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación, yo creo que sí es algo bastante necesario. Vamos a cambiar de tema, y es que el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de alto al fuego en Gaza y Estados Unidos no la veta. ¿Qué dice esto para ustedes? Y comienzo contigo, Vanessa. Bueno, esto es, yo creo que ahora sí un cambio muy claro, muy evidente y fuerte de la política de Estados Unidos hacia Israel. De hecho, es tan grave que la Comisión de Israel, que tenía planeado visitar la Casa Blanca, ha cancelado su viaje.
y esto pues por supuesto que es muy grave porque Israel es el único y el principal aliado de verdad de Estados Unidos en Medio Oriente. Y ante esta situación, pues desde luego que Israel se enoja y cancela esa visita. Hay que recordar que lo que Israel le decía a Estados Unidos es que no se puede hacer una petición o no se debería hacer una petición de alto al fuego sin un pedido y sin un llamado a que liberen a las personas que todavía quedan secuestradas por parte de Hamas. A mí me preocupa mucho esta situación porque veo yo que en general en el mundo entero hay mucha desinformación sobre esto y mucha gente que aún no alcanza a comprender lo que la amenaza que Hamas significa no solo para Israel, sino también para Occidente y que detrás está Irán, por supuesto, y lo que esto significa a nivel internacional. Alfonso, te pregunto, ¿qué significa esto? ¿Está la administración Biden sin saber a quién complacer? ¿En dónde se ve más afectado Biden, internamente o en la política exterior con este tipo de decisiones? No, yo creo que yo sé a quién ellos quieren complacer. Quieren complacer a la izquierda radical del Partido Demócrata, que es la base. Ellos están preocupados que esa gente no salga a votar en las elecciones y que eso le cueste las elecciones al presidente Biden. Pero la verdad es que esto es un rompimiento con la política histórica de los Estados Unidos de apoyo hacia Israel. Israel necesita tener ese espacio para poder acabar con Hamas. Hasta ahora ha ido todo muy bien. Han podido destruir a la gran parte de los regimientos y batallones de Hamas. Según el gobierno de Israel, quedan como 5 batallones todavía. 4 de ellos están concentrados en la ciudad de Rafah. Ya Kamala Harris dijo que era importante que Israel no entrara a Rafah y que si lo hacían pudiera haber consecuencias. Ahora el gobierno de Estados Unidos no solo está votando en contra de, absteniéndose de resoluciones que pueden ser interpretadas como resoluciones en contra de Israel, pero también está haciendo amenazas al gobierno de Israel. Es realmente decepcionante y, como digo, es un cambio en la política de Estados Unidos hacia Israel, todo para complacer a la izquierda radical que se opone al Estado de Israel. Bueno, y de alguna manera yo creo que lo más grave, ¿no?, es que estos rehenes llevan ya 5 meses en condiciones terribles, si es que, y esperemos que la mayoría de ellos continúen con vida, pero de verdad que ha sido terrible para ellos y para sus familias. Vamos a hacer una breve pausa comercial y por supuesto que seguimos hablando de temas que hacen titulares el día de hoy. Quédese con nosotros. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Visítanos en voz.us. La Corte Suprema escuchó el día de hoy los controversiales argumentos sobre la píldora abortiva. Anteriormente estuvimos hablando con un médico que explicó las consecuencias médicas que pueden sufrir las personas que lo consuman, las mujeres que lo consuman. Ahora vamos de nueva cuenta con nuestros analistas para platicar de ello y comienzo desde la perspectiva precisamente médica. Como mujer, Vanessa, comienzo contigo, porque esto se promueve ampliamente como cuidado de salud para la mujer, derecho a la salud reproductiva de la mujer, pero la realidad es que platicando hoy con el médico nos decía de los grandes riesgos que este tipo de píldora puede tener si se consume en casa, que es realmente la intención, ¿no?, que se puede incluso pedir por internet. ¿Qué te parece esto, Vanessa? Exactamente, ese es el punto. A ver, los argumentos que escuchó hoy la Corte Suprema y que están haciendo, digamos, el grupo antiaborto estamos hablando de una pastilla que se envía por correo, que se puede enviar además sin ni siquiera una cita médica presencial en la que el médico, digamos, pueda hacer toda la evaluación.
y con los riesgos que este tipo de pastillas, porque estamos hablando de abortar en casa, es decir, de asesinar a un bebé en casa. Obviamente esto tiene riesgos y entonces de lo que estamos hablando es de que no se envíe por correo, de que sea una visita presencial. Y bueno, también se discute el tiempo de 7 o de 10 semanas, pero yo creo que estas cuestiones deberían ser fáciles para la mayoría de la gente. Lo que pasa es que alrededor de estos casos hay mucha desinformación, pero yo creo que la mayoría de la gente debería estar de acuerdo en que si alguien va a tomar una decisión así, que obviamente yo soy antiaborto, pero dada, digamos, la situación, si alguien va a tomar una decisión así, lo mínimo es que no le envíen esto por correo y sin tener una, digamos, evaluación real de un médico. Lastimosamente lo que vi hoy yo, por lo menos, esa fue mi impresión de los argumentos que escuché, no creo que vaya a haber modificaciones sobre esto, es decir, no creo que vaya a haber mayores regulaciones sobre cómo en este momento se está enviando esta píldora por correo y sin ni siquiera una visita presencial. Ahora, yo quisiera preguntar, porque platicando justo con el médico decía que había muchas cosas que se tenían que considerar: el tiempo del embarazo, la condición médica de la mamá, si está tomando otros medicamentos que puedan tener alguna interferencia con este medicamento, muchos factores. Me parece que realmente es un medicamento que se está tomando demasiado a la ligera, quizá por una agenda que empuja hacia este mal llamado derecho de salud de la mujer. Y yo te quiero preguntar desde el punto de vista legal, Alfonso, ¿qué puede pasar después? Porque si entonces empezamos a ver casos de mujeres que sufren desangramiento en su casa u otro tipo de consecuencias que pueden poner en riesgo su vida y su salud, ¿qué puede pasar desde el punto de vista legal? O sea, si es aprobado por las autoridades, ¿podría de cualquier manera demandarse, por ejemplo, a las farmacéuticas, o qué procedería en materia legal? Bueno, es que ese es el miedo, ¿no? Que aquí el FDA, la Agencia Federal de Drogas, se ha precipitado en el 2016 y ahora en el 2021 para facilitar el acceso a este medicamento. Sin embargo, hay un sinnúmero de estudios médicos que demuestran que es un medicamento muy peligroso. Entonces no se debería estar recetando así a la ligera. No solo se puede obtener por internet, sino que incluso una enfermera certificada lo pudiera recetar, no tiene que ser un médico. Entonces llama realmente la atención y hay que reconocer que hoy por hoy 2/3 de todos los abortos en Estados Unidos se llevan a cabo utilizando este medicamento. Entonces de ahí la importancia de este caso. Me preocupa sí que los jueces no se enfocaron tanto en los méritos del caso, en si hay justificación para facilitar el acceso a este medicamento, sino se enfocaron más bien en el standing, en la legitimidad de esta organización de médicos antiaborto para radicar un caso. Para radicar un caso uno tiene que estar perjudicado de alguna manera, en este caso por la decisión del FDA. Y lo que algunos jueces señalaban es que el meramente oponerse al aborto no es una razón para radicar un caso en contra de la decisión de esta agencia federal para facilitar el uso de este medicamento. O sea que habrá que ver qué pasa. Claramente los 3 jueces liberales probablemente van a votar para mantener la decisión del FDA. Bastarían 2 jueces, de los 2 jueces nombrados por republicanos para mantener la decisión del FDA. Pero si se mantiene, eso quiere decir que la inmensa mayoría de las mujeres en Estados Unidos que optan por un aborto van a continuar utilizando este medicamento. Bueno, y los riesgos que ello conlleva. El médico que entrevistamos decía que el hecho de que un medicamento esté aprobado por la FDA no significa que sea seguro para todas las personas y bajo cualquier circunstancia, y creo que ahí está la gravedad del asunto. Vámonos ahora a discutir el tema woke de la semana, y es que le contábamos a nuestra audiencia que el representante estatal trans de Minnesota, Liz Feinke, dice que quiere utilizar el dinero de los impuestos para hacer de Minnesota un refugio para niños trans y capacitar a más médicos infantiles en cirugía de cambio de sexo y bloqueadores de la pubertad. ¿Por qué tanto énfasis
énfasis en algo que no es natural y enfocado en los niños. ¿No sería mejor, por ejemplo, utilizar estos recursos en pacientes con cáncer, por ejemplo, Vanessa, si es que tanto les preocupa la infancia? No solo es que sería mejor utilizarlo en pacientes con cáncer, sino que hacer este tipo de cosas en niños es criminal y esa gente tiene que ir a la cárcel. Esto no es una cuestión de opinión. Aquel médico que haga una operación y una cirugía y que incluso dé medicamentos que tienen consecuencias irreversibles en niños, esa gente tiene que ir a la cárcel porque es criminal. No tiene ningún sentido hacer este tipo de cosas y eso tiene que quedar claro, así como tiene que quedar claro que no existen los niños trans. No es cierto que un niño nazca trans y no es cierto que a un niño haya que operarlo cuando ni siquiera puede tomar decisiones como por ejemplo votar o como por ejemplo tomar alcohol. Y creo que hay acá un esfuerzo muy grande por del gobierno, de parte del gobierno y de servidores públicos de arrebatar a los padres la autoridad que tienen sobre los niños. Y los padres tienen que estar muy atentos a eso porque en este país, que es el país de la libertad, ya se han visto casos en los que el gobierno arrebata a sus padres los niños cuando los padres no les permiten hacer este tipo de tratamientos. Entonces es asombroso y repito, es criminal que se realicen estas cirugías y que se hagan estos tratamientos en niños. Alfonso, además aquí se está hablando de utilizar el dinero de los contribuyentes, que me imagino que no significa que todos los contribuyentes estén de acuerdo con este tipo de medidas. ¿Hay algo que se pueda hacer o simple y sencillamente porque son los funcionarios pueden hacer con el dinero de los contribuyentes lo que quieran? Aquí el problema, estoy de acuerdo con Vanessa, lo que pasa es que legalmente en algunos estados no es criminal, ese es el problema. Y lo que estamos viendo son estados republicanos que están tratando de prohibir el acceso de menores a este tipo de terapias, de hormonales y de cirugías de cambio de sexo. Y entonces por eso viene este legislador en un estado más progresista, más liberal, para incentivar que esos niños o menores que no tengan acceso en un estado puedan ir a ese estado para practicar, para someterse a estas terapias o cirugías. Esto definitivamente es perverso, atenta en contra de la niñez, es algo terrible y francamente es una pena que estos legisladores estén trabajando para pervertir a nuestros jóvenes y habría que buscar maneras a nivel federal de tratar de prohibir esto. Y definitivamente creo que los padres de familia debemos estar muy atentos a ellos y participar en el proceso democrático de este país, tener mucho cuidado a quién ponemos en el poder porque van a tomar decisiones que impactan a nuestras familias y nuestros hijos. Gracias, Alfonso y Vanessa, por estar con nosotros. Gracias a usted por su sintonía. Si Dios lo permite, lo esperamos aquí el día de mañana.